¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy contamos con la colaboración de nuestro amigo Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado, como siempre te digo, Xavier, encantado de estar aquí, un honor y un placer para mí. Gracias por invitarme. Y hoy tiene Lucio de compañero a alguien con el que habitualmente no suele coincidir, que es Gustavo Pareja. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí una vez más. Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de ideología de género, de esa agenda globalista que nos trae esta ideología, y en concreto vamos a arrancar con esa ley de violencia de género que se aprueba en el año 2004, y lo vamos a hacer porque hemos conocido esta semana una noticia que aparecía en el diario El Mundo en el que se decía lo siguiente: mujer contra mujer no es violencia de género. Habla de una serie de casos de parejas homosexuales que no están reconocidas como violencia de género, sino como violencia doméstica, y a efectos prácticos lo que estamos viendo es que una de las dos personas de esta pareja agrede a la otra, y bueno, en un gran número de casos que encontramos en este artículo hay una muerte al final, ¿no? Lucio. Sí, bueno, el problema de esta ley de violencia de género es que es sectaria e ideológica. En este sentido, por ejemplo, el colectivo LGTBI siempre se posiciona a favor de la ley de violencia de género, tanto en cuanto solo protege a la mujer y queda desprotegido, por ejemplo, pues todos los demás segmentos de género, por denominarlos de alguna manera. Pero no olvidemos que fue una ley sectaria de Zapatero, el liberticida, pseudoterrorista y comisionista del narcorrégimen de Maduro, como se ha demostrado posteriormente, y en principio nada más pues avalarla al Tribunal Constitucional, pues se demostró que era anticonstitucional, porque incumple el artículo 14 de la Constitución española, que consagra pues la igualdad de todos los españoles ante la ley, en este caso la desigualdad en virtud del sexo, y en realidad no protege los derechos de las mujeres, y tampoco se han reducido. Evidentemente esta ley no es eficaz ni eficiente, porque tampoco se ha conseguido reducir el número de asesinatos en España, que se mantiene prácticamente de la misma, pues, en el mismo nivel desde prácticamente 2003, en el que empezó a contabilizarse este número de fallecimientos. Y como tú bien decías, Xavier, pues es una ley que excluye la violencia cometida por mujeres contra mujeres, por hombres contra hombres y evidentemente pues con mujeres contra hombres. Esto lo podríamos denominar como una, pues un segmento intragénero que se excluye totalmente de esta ley, y tampoco se ha hecho en un contexto más global intrafamiliar, porque también excluye la violencia pues de padres contra hijos, de abuelos contra padres, en fin, que también existe esta violencia. Por tanto, si hubiera sido una ley más justa y limpia de sectarismo, pues evidentemente se hubiera hecho en un contexto intrafamiliar, además de intragénero. Y además, recordemos que todos estos segmentos de género pues quedan en un limbo legal, es decir, no reciben ayudas económicas tal como lo hacen las mujeres maltratadas, que todos estamos de acuerdo en que reciban estas ayudas. No pueden refugiarse en ningún centro de acogida público, no reciben apoyo psicológico público, y en este sentido pues quedan discriminadas. Es una ley que se ha enfocado únicamente en la culpabilidad del hombre. Tampoco se recogen en las estadísticas las denuncias falsas que se producen en los procesos de divorcio, tanto en cuanto a las mujeres no maltratadas, sino cualquier tipo de mujer, cualquier mujer puede interponer una denuncia falsa y posteriormente pues se retira, se archiva o se sobresee. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque solo se presentan estas denuncias falsas cuando quieren conseguirse, pues algún tipo de beneficio, tanto para la custodia de los hijos o beneficio económico. Una vez se consigan, evidentemente estas denuncias se archivan, sobreseen o se retiran, como he dicho antes, por tanto no se computan.
Y también no olvidemos que muchas de estas denuncias falsas las interponen mujeres inmigrantes, incluso en connivencia con la pareja, con su pareja varón. ¿Para qué? Para conseguir la nacionalidad española. Y por último, es una ley que se ha convertido en un auténtico negocio, porque recordemos que cientos de millones de euros extraídos de la economía productiva, de pymes, autónomos y por supuesto pues cualquier español que paga impuestos, con los impuestos confiscatorios que tenemos, pues evidentemente esta asfixia fiscal, pues parte de la recaudación va a parar a esta sectaria ley, a fundaciones, asociaciones, institutos de la mujer, que evidentemente reparten mal estos fondos públicos, puesto que la mayor parte de los fondos se destinan a los salarios de estas señoras que gestionan estas instituciones, que suelen ser afines a los partidos políticos, tanto al PP como al PSOE, más al PSOE, pero el PP y a Ciudadanos también, pero el PP también entró en esta malévola ideología de género. Por tanto, el único partido que está alejado de esta ideología de género es Vox, por el momento. Y la conclusión a la que podemos llegar es pues que a las mujeres maltratadas le llega una ínfima parte de los fondos públicos, porque el resto de los fondos públicos se quedan en la estructura de las instituciones de ideología de género. Y por último, ¿qué persiguen los partidos políticos con todos estos chiringuitos de género, por llamarlos de alguna manera? Pues evidentemente se están creando grandísimas redes clientelares en torno a estos chiringuitos de género, que evidentemente pues son muchísimos votos que pueden decantar elecciones. Básicamente, pues, a grandes rasgos, lo que yo pienso de la discriminatoria, como tú bien decías antes, Javier, ideología de género, tanto para homosexuales o para lesbianas, etcétera, etcétera. Como tú bien decías antes, la denominada intragénero, ideología intragénero, está excluida totalmente de esta ley malévola y discriminatoria, anticonstitucional, ley de violencia de género del liberticida Zapatero. Había una palabra de todas las que has comentado que es en la que me quiero centrar, que es la igualdad ante la ley, ¿no? Esa igualdad ante la ley con la que todo el mundo parece estar de acuerdo, pero que luego no se aplica. Y prueba de ello es, fíjate, este meme que estamos viendo en imágenes. Es curioso porque dice lo siguiente el meme: en 1944 el franquismo creó un agravante para los delitos que tuvieran como víctimas a mujeres. Se llamaba desprecio de sexo y así estuvo durante los 39 años siguientes. El Tribunal Supremo, en sentencia de 1977, estableció que la agravante de sexo es un tanto anacrónica en tiempos como los actuales de emancipación femenina, en los que la mujer ha conseguido o está en trance de conseguir la absoluta igualdad de sexos, pareciendo que incluso desea renunciar a todo privilegio o protección que implique discriminación o desigualdad respecto al varón. En 1983 el PSOE tumba la ley franquista, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartet. Los socialistas decían que el argumento de la debilidad de la mujer era insostenible en aquellos tiempos. Y sin embargo, fíjate cómo son las cosas, que en 2004 el PSOE vuelve a la ley franquista al implantar la Ley Integral contra la Violencia de Género, en la que la agravante de sexo es lo más feminista y progre que hay. Gustavo, yo no sé si Franco era progre, si Franco era feminazi o cómo está el asunto, porque vemos las contradicciones del propio Partido Socialista, que en los 80 decía una cosa y en el 2004 la contraria. Bueno, no es que Franco era progre, sino que los tipos penales obedecen a una estrategia de política criminal. Entonces, la política criminal lo que busca es incentivar unos comportamientos y desincentivar otro tipo de comportamientos, ¿no? El derecho penal se basa única y exclusivamente en la acción humana. Entonces, cuando uno establece cierto tipo de delitos, tipos penales o agravantes que modifican la infracción, o incluso agravantes constitutivas de infracción, es decir, los tipos penales agravados, lo que se busca es desincentivar ese tipo de conducta. Tienes el ejemplo de los delitos de odio, es decir, desincentivar el delito de odio. Claro, no significa que porque se tipifique la mayor cantidad de conductas posibles y se agraven conductas que ya de por sí estaban tipificadas con nuevos tipos de calificaciones,
se desincentive de manera efectiva, es decir, se obedezca a la política criminal establecida o se logre la política criminal establecida. No necesariamente pasa así, porque hay cierto tipo de acciones que, digamos, que en el momento actual se consideran delitos, que son inevitables debido al tipo de comportamiento natural y a las pasiones y los motivos naturales que influencian la acción humana. Entonces, cierto tipo de conflictos siempre van a existir, y que existen tipos penales para cierto tipo de actividades simplemente no cumplen la función de desincentivar comportamientos. Lo que Franco o el gobierno de Franco en ese momento hubiera pretendido era desincentivar la violencia contra las mujeres, que seguramente tiene que haber sido significativa. Sí, por significativa me refiero a 5%, 8%, 9%, 10% de mujeres maltratadas en un matrimonio, no el 40, 30%, que es las cifras que dudo que tengan una verdadera base estadística real, que los grupos de interés siempre han promovido, ¿no? La violencia contra la mujer ha existido, así también la violencia de la mujer contra el hombre, pero en números, si se hacen exámenes serios, estudios serios, empíricos, en números inferiores de los que la corrección política los quiere publicitar, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que se pretendía era desincentivar, convirtiendo como un agravante el desprecio al sexo. Eso es interesante cómo el gobierno de Franco lo legalizaba, ¿no? Era desprecio del sexo, no de género, ¿no? Porque consideran que el género simplemente es una consecuencia gramatical del sexo, que es una realidad biológica. En América Española también tenemos ya desde finales de los años 80, principios de los 90, que se viene tipificando este tipo de conductas como nocivas, especialmente, ¿no? Tipos específicos de la violencia de género, especialmente el ataque, violencias a la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, por el hecho de tener un sexo determinado, el hombre ataca. Eso sí, yo soy abogado, desde el punto de vista jurídico, al momento de hacer la práctica legal, es difícil demostrar que el móvil del agente del delito es precisamente el desprecio de género o el desprecio de sexo de la otra persona. Por eso han tenido que simplemente, por ejemplo, en el Código Penal ecuatoriano, en el COIP, el femicidio, hacerlo de la siguiente manera, que diga el tipo penal, el dar muerte a la mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, aquí se presentan estos casos rarísimos, que si vienen unos sicarios y asesinan a una jueza de lo penal, ¿qué van a reclamar después? ¿Que es asesinato o es femicidio? La pena es la misma. Es un tipo agravado de homicidio, 25 años de pena privativa de libertad. ¿Pero qué es? ¿Es femicidio o es asesinato en modalidad de sicariato, ¿no? Aquel que va y mata a cambio de una recompensa, ¿no? Pues son unos narcotraficantes o delincuentes que matan a la jueza. O mataron a la jueza por el hecho de ser jueza. Esto aquí es lo que los abogados tienen que probar y lo que los fiscales tienen que probar, que es sumamente complicado. Por eso, desde ese punto de vista, sí puede resultar un tanto anacrónico, pero no decir ineficiente, tener este tipo de conductas especialmente reguladas, porque son de difícil aplicación. A veces es mucho más eficaz tener tipos penales un poco más generales, que pueden ser aplicados de una forma mucho más eficaz y valedera para hacer cumplir la política criminal. Claro, lo que hay que entender es realmente qué es lo que hay aquí. Aquí hay una agenda de género, que lo que se intenta es dar un estatus especial con derechos y privilegios especiales a un grupo en desmérito del otro, rompiéndose así la igualdad formal de la ley, que la igualdad formal de la ley es simplemente derechos de libertad y garantías del debido proceso para todos los ciudadanos, porque en los demás campos del derecho los privilegios, reconocimientos de estatus y derechos no son iguales. Un interdicto no tiene los mismos derechos que una persona de plenas facultades.
Un niño no tiene los mismos derechos que un adulto. Un adulto tampoco tiene los mismos derechos y privilegios que tiene un niño. Sin embargo, en lo que son derechos de libertad y derechos o garantías del debido proceso, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Y en este caso, cuando se regula beneficios procesales para una parte y desmedros o desméritos procesales para la otra parte, se rompe el equilibrio de la igualdad ante la ley y de la igualdad de armas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, inversión de la carga de la prueba de manera no justificada, es decir, cuando no se tiene una presunción de verosimilitud, simplemente por el hecho de que la persona que está en el proceso, a tal persona, se le invierte favorablemente la carga de la prueba, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones rompen por completo la igualdad ante la ley. Y lo curioso es que esto aquí es muy típico de la mentalidad progre. La mentalidad progre siempre se encuentra en dilemas, el dilema del prisionero, ¿no? En los años 80 modifican la agravante de Franco porque consideraban que atentaba contra la igualdad, porque las feministas peleaban por la igualdad en ese momento. Pero ahora las feministas ya no pelean por la igualdad, sino que pelean por el poder y el privilegio especial de la mujer para poder alcanzar el poder e instituir un matriarcado en vez del patriarcado. Si es que tal cosa como el patriarcado, sí, queremos discutirlo. Entonces, evidentemente cambian, ¿no?, según el vaivén de las circunstancias, y ahora están en una posición en la cual, no, esa sentencia es machista, la del Tribunal Constitucional del PSOE del 83, y vamos a otorgar el privilegio porque eso es lo no machista, ¿no? Dar el privilegio o el beneficio especial o el derecho especial a la mujer. Luego, si tú le preguntas a las mismas feministas que promueven eso de aquí o a los grupos de interés que promueven eso de aquí o que hicieron la regulación en la época de Zapatero, dicen no, pero lo que realmente es machista es crear este agravante especial de protección a la mujer porque está indicándose que la mujer no está en igualdad con el hombre. Y ahí te van a decir, no, si está en igualdad con el hombre, pero igual hay que constituir este. Entonces se meten en este problema terrible del dilema del prisionero, que algo muy similar pasó en el año 2018 con los medios de comunicación de Estados Unidos, cuando Donald Trump dijo que en una reunión de su gabinete, que se filtró esta información, dijo que él no quería inmigrantes que vinieran de países de pozo séptico. Pero tal cual, porque lo dijo en inglés, shithole countries. Entonces, eran países que sean como un pozo séptico, es decir, en lo desastroso de su infraestructura sanitaria, ¿no? Entonces ya lo dijo de manera vulgar, pero burlándose, ¿no? ¿Y qué pasó? Los medios de comunicación, MSNBC, CNBC, CNN y todos los demás acólitos de la progresía, de la progresía capitalista, se quejaban de que no, tú no puedes decir que el presidente de los Estados Unidos no puede decir que estos inmigrantes vienen de países de pozo séptico, pero tampoco les podemos prohibir que vengan a los Estados Unidos. Entonces le preguntaban los otros comentaristas, ¿pero por qué vienen a los Estados Unidos? Porque sus países son países de pozo séptico. Pues no. Le dicen, no, vienen a los Estados Unidos, pero no porque sus países sean de pozo séptico. Aunque pueden ser países de pozo séptico, no se les puede decir que son países de pozo séptico. Entonces estos son los tipos de locuras que la progresía nos está llevando, que realmente es una crisis de multiplicidad de personalidad o incluso psicopatía de esta gente sumamente extraña que moviliza este tipo de agendas. No creo que sean igual de raros aquellos que financian la movilización de estas agendas, porque realmente ellos lo hacen por el poder, pero aquellos que vehementemente las promueven, no creo que tengan un comportamiento normal, porque caer en contradicción de manera consuetudinaria no denota una psiquis en un estado normal o simplemente compatible con el de la generalidad. Fíjate, Gustavo, ahora que hacías referencia a esto último, me he acordado de una noticia que escuchábamos, pues yo creo que fue hace una semana aproximadamente. No me acuerdo qué colectivo era, que le había realizado un escrito a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, para que en el diccionario cambiara
digamos, la definición de la palabra vejez, porque había una serie de cuestiones que aparecían en esa definición que podrían ofender al colectivo de los ancianos, y al final lo que estamos viendo es que se está manipulando el lenguaje de tal manera que va a llegar un punto, Lucio, en el que no sepamos ni de lo que estamos hablando por ser políticamente correctos, ¿no? No vamos a ser capaces de diferenciar entre lo que es cierto y lo que no lo es. Sí, bueno, la ideología de género, la ley de violencia de género evidentemente está enmarcada en la ideología de género, y también la ideología de género engloba la tergiversación de ese lenguaje sexista para conseguir los objetivos que se persiguen. Y evidentemente está todo enlazado con la corrección política. Digamos que es una estrategia conjunta enfocada en conseguir tales objetivos. Todos son factores que están estratégicamente colocados dentro de la ideología de género. En este sentido, voy a hablar de algo que casi ningún medio, o prácticamente ninguno, está hablando. Y me refiero al trasfondo de esta ley de violencia de género. Como he dicho antes, por supuesto, esta ley está enmarcada en una ideología que se llama la ideología de género, y esta a su vez está enmarcada en una agenda denominada globalista a nivel mundial, que no es otra cosa que es un plan ideológico global de ingeniería social que quiere conseguir, básicamente crear una sociedad desnaturalizada, deshumanizada, una sociedad nueva. Se trata de cambiar la naturaleza humana básicamente. ¿Y cómo se consigue? Pues identificando el género sin diferenciación alguna. Es decir, no hay hombres ni mujeres, no hay diferenciación entre hombre y mujer, el llamado transgénero. Por lo tanto, esta materia no es nueva, porque procede del denominado movimiento marxismo cultural, enlazado con la denominada escuela de Frankfurt, que surgió en los años 30 del siglo XX, y digo que procede porque luego ha evolucionado de una manera y adaptada evidentemente a la época en la que estamos viviendo. El objetivo no es defender los derechos de la mujer. Es incierto. Este es el envoltorio para conseguir realmente los espurios y ocultos objetivos que quiere conseguir esta agenda globalista. Detrás de esta ley, tal y como he dicho en el principio de la exposición, se esconde una agenda supranacional que está financiada con cientos de miles de millones de euros para implantar esta ideología de género en multitud de países. Ahora la guerra está en implantar la ideología de género en algunos países sudamericanos, que son más reacios a implementarla, pero se quiere conseguir también en Sudamérica implantar la ideología de género en casi todos los países, tal y como se está haciendo en Europa. Y, por ejemplo, George Soros, con su famosa institución filantrópica, que yo la llamaría malévola y destructora, Open Society, esta institución destina cientos de millones de euros a implantar la ideología de género en diversos países, tanto en Europa como en Sudamérica. Y, por supuesto, el Club Bilderberg, el famoso Club Bilderberg, el oculto Club Bilderberg, formado por quizá los amos financieros del mundo, también apoyan esta agenda globalista para implantar la ideología de género en la mayoría de los países. ¿Y qué ocurre con esta ideología de género? Pues que está entroncada o enlazada con otra estrategia, que es la de la inmigración masiva. Inmigración musulmana, pero sobre todo inmigración masiva, que está soportando Europa. No olvidemos que estas dos estrategias están conjuntamente enfocadas. Es decir, por un lado, la ideología de género y por otro, la invasión que está sufriendo Europa, tanto musulmana como de otras nacionalidades, como de otras religiones y nacionalidades, pero sobre todo me centro en la musulmana, que es la más
peligrosa. ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente estas dos estrategias que se combinan en una sola persiguen destruir, por ejemplo, la familia. La ideología de género quiere destruir la familia. ¿En clave de qué? De unidad familiar, de protección del individuo. Porque sin familia el individuo se queda evidentemente sin protección, a merced del Estado, a merced de los partidos políticos. ¿Y qué pretende también la ideología de género? Para destruir la familia y para desnaturalizar al ser humano. Pues evidentemente enfrentar al hombre con la mujer, que ya lo han conseguido. Y pues también la ideología de género incluye destruir el matrimonio, como lo están destruyendo, 100.000 divorcios al año en España, por ejemplo, y también a través del aborto, pues destruir también la familia. Cada vez el índice de natalidad es menor en Europa y en España pues hay 100.000 abortos al año. Todos estos factores incluyen la ideología de género, que, repito, está destinada a destruir, a menoscabar la familia. ¿Y por qué digo que está relacionada con la inmigración masiva y ilegal que está sufriendo España? Y todo esto está financiado, repito, por el Club Bilderberg, por George Soros y por su institución filantrópica, malévola, como he dicho antes, Open Society, entre otros inversores multinacionales que juegan a hacer una especie de sociedad multicultural sin identidad propia. ¿Por qué? Pues porque esta inmigración lo que está haciendo es destruir la identidad de Europa, eliminar la esencia de Europa, eliminar el cristianismo, eliminar el derecho romano, la filosofía griega, la tradición judio-cristiana e implantar crear una Europa musulmana, una mezcla de razas donde no haya identidades. ¿Y por qué estas dos estrategias van enfocadas en esta dirección? Pues evidentemente porque el plan, como he dicho antes, el plan de ingeniería social, este plan ideológico global, el objetivo fundamental es crear una sociedad, en este caso Europa, porque estoy hablando de Europa, aunque también el objetivo es Sudamérica, pero de momento Europa, es crear sociedades sin identidad, multiculturales, desarraigadas, sin protección familiar, socialmente manipulables, para manejarlas, es decir, crear auténticos rebaños humanos. Este es el plan de Soros, el plan del Club Bilderberg para Europa, y lo pueden conseguir si no hacemos nada para acabar con la ideología de género, con la destructiva ideología de género, anticonstitucional ley de violencia de género, y también oponemos coto a la inmigración musulmana y sobre todo a la inmigración ilegal y desordenada, o acabará este señor y el Club Bilderberg con Europa. No se trata de una conspiración, tampoco es un complot, son hechos contrastados. Es decir, George Soros y su institución filantrópica, entre comillas, Open Society, destina cientos de millones de euros a implantar la ideología de género en Europa y en Sudamérica. Esto es un hecho contrastado, no hay que hablar ni de conspiración ni de complot, es un hecho contrastado. Y evidentemente hay una contradicción en todo esto, que es que esta ideología de género nunca, y digo nunca, se impondrá en ningún país musulmán, jamás. Esta ideología de género es contraria a la ley Sharia, contraria a cualquier sociedad musulmana, y la contradicción a la que me refería viene definida por lo siguiente: estamos musulmanizando Europa y, por el contrario, estamos implantando la ideología de género en casi todos los países de Europa, que ya está casi implantada en casi todos o en todos. Esto es una contradicción en sí, porque evidentemente los musulmanes, que ya en España, por ejemplo, son un 4%, pero es que hay países en Europa que ya están en torno al 10%, nunca aceptarán la ideología de género. Por tanto, hay una contradicción que no adivino a descubrir por qué. ¿Por qué esta contradicción se está produciendo? Por un lado, se está invadiendo de musulmanes Europa, con un objetivo muy claro, y por otro se está implantando la ideología de género también en Europa, tanto en cuanto son incompatibles. Esta es la única pieza de ajedrez que no consigo comprender. Pero evidentemente tenemos un grandísimo problema en Europa, y lo pueden tener también en Sudamérica.
Bueno, contradicción que nos comentaba Lucio, contradicción, desorden y caos absoluto en una sociedad, Gustavo, que no sé a dónde puede llegar con todos estos ingredientes encima del tablero. Bueno, hay que entender que personas que promueven este tipo de cosas las podemos ver en dos categorías. Aquellos que efectivamente creen que esto de aquí es algo bueno y aquellos que simplemente lo utilizan como un mecanismo o un medio para alcanzar un objetivo. Aquellos que efectivamente creen que es algo bueno sufren de un altruismo patológico, que es algo científicamente demostrado, que es muy común en los pueblos caucásicos, producto de presiones evolutivas, ¿no? Y los hace caer en el etnomasoquismo. Y el etnomasoquismo se exacerba en virtud de todo tipo de instrucción, enseñanza que promueva a Occidente y a los pueblos caucásicos como colonialistas, patriarcales, etcétera, explotadores, opresores. Entonces, el sentimiento de culpa hace que uno se vuelva masoquista hacia lo propio, rechace lo propio por considerarlo malo y quiera dar cabida a algo nuevo, algo diferente, a los que estuvieron oprimidos, ¿no? Y comenzar a quererlos, a atenderlos, etcétera. Esto de aquí es algo que podría explicar lo raro de que las feministas promuevan la inmigración islámica, como lo que decía Lucio. Es extremadamente raro, sin descartar tal vez algún tipo de apetito sexual de tipo freudiano que también puede estar ahí inmiscuido, ¿no? Que las feministas vean a estos viriles masculinos androgénicos musulmanes que vengan a darles la masculinidad que los hombres europeos no han estado dando, que es la verdad, en los últimos 40 o 50 años, porque había una feminización de la cultura caucásica, sin duda ninguna, como ha estado ya comprobado. Hace poco hubo un estudio publicado en internet precisamente de la evolución de la moral de las culturas, o del moral signaling, que le dicen, la señalización moral, de que primero se tiene, las culturas tienden a ser más androgénicas o masculinas, tienen una cultura del honor, luego se pasa a una cultura del imperio de la ley y finalmente se pasa a la cultura de la víctima. Y la cultura de la víctima es en la cual se impone una especie de moral femenina. Luego, el otro tipo de personas que yo me quise referir son aquellos que utilizan esto de aquí como medios para alcanzar un objetivo, ¿no? No es un fin en sí mismo. La agenda de género, el feminismo, etcétera. No es un fin en sí mismo la inmigración masiva de África, de todas partes, y el mundo islámico, que es la que más choca debido a ¿qué? Debido a lo férrea y militante naturaleza de su religión, que contrasta con, primero, con el cristianismo, y segundo, mucho más notorio el contraste con la ideología liberal o la religión liberal. Entonces, creo que las personas que promueven esto de aquí como un medio y no como un fin, lo que buscan es generar un conflicto importando a esta gente, generar un conflicto étnico importando a esta gente para sacar réditos y beneficios. Y por qué no reducir con estas importaciones de personas a cierta población nativa que consideren nociva o peligrosa y que consideren que en el momento de despertar o unirse sea difícil de derrotar, entonces la quieren derrotar demográficamente para no tener que combatirla militarmente. Y pensando que aquellos que se importan como nuevo reemplazo demográfico sea más fácil de controlar o incluso derrotar militarmente que aquellos que se intenta vencer o borrar demográficamente en virtud de la tasa de natalidad. Hay que pensar así, no la gente que programa estrategias para el futuro no piensa al corto plazo, no piensa al corto plazo y no improvisa. Se improvisa la táctica, no la estrategia final. Ellos persiguen un objetivo determinado. Yo estoy aquí, por ejemplo, les recomiendo leer el libro de, creo que no está traducido al español, se llama Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza, de Carol Quinn, que era un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Georgetown y me parece que también en Yale. Fue profesor, de hecho, de Bill Clinton.
Es un libro extraordinario en el cual se puede ver cómo piensan estos globalistas que intentan la homogeneización mundial al estilo jacobino, como lo ha hablado Pedro Insúa, cómo se crean los estados-naciones, pero ahora quieren crear un solo estado-nación planetario, ¿no? Mediante este tipo de homogeneización, imponiendo criterios técnicos, laborales, de estructura de capital, la imposición de una nueva moral de tipo utilitaria, dócil, etc. Es muy interesante revisar el trabajo de Carroll Quigley y lo que más llama la atención es que estas personas como Carroll Quigley lo ven como algo productivo, algo provechoso, algo bueno, moralmente defendible. Y las personas que han financiado a gente como Carroll Quigley, etc., quieren llegar a esto de aquí, porque creen que beneficia sus intereses o que se acopla con la cosmovisión que ellos tienen de cómo el mundo debería de ser. Pues caballeros, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que como siempre, Lucio, muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más. Muchísimas gracias, Javier. Encantado de volver a estar con vosotros. Como siempre digo, es un placer y un auténtico honor. Gustavo, un saludo muy fuerte. Igual a ti, Lucio, un abrazo. Encantado. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo, encantado, Xavi. Saludo a todos. Nosotros cerramos aquí ya este programa. Te recordamos que si quieres colaborar con nosotros lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Patreon que tienes aquí debajo. También puedes entrar a leer los artículos que realizan los diferentes colaboradores de esta casa en elcrítico.org. Es nuestro diario digital que lo llevan maravillosamente bien nuestros compañeros José Luis y María Ángeles. Y te recordamos también que mañana a las 9 volveremos con más Criterios Hablemos Televisión. Que pases una feliz noche. Adiós.